hemos estado viendo estas últimas semanas, vemos que el padre perdonó porque el padre estaba lleno de amor, a diferencia del hijo mayor. El hijo mayor se negó a perdonar por su despecho, según él, de la injusticia que había ocurrido. Y hablábamos que si nosotros no perdonamos, si hay resentimiento, pues es una gran barrera que nos separa a nosotros de Dios. Amén. Porque a veces pensamos nosotros, porque hablábamos de estos dos y vamos a verlo un poquito más adelante, cuando comparamos el pecado del hijo menor, pensamos que es demasiado tremendo porque malgastó todo, se fue con rameras, hizo cosas detestables, ¿verdad? Y pareciera que el hijo mayor que estaba junto al padre, pareciera que él estaba bien, ¿cierto? Pero cuando vino y el padre hizo fiesta porque el hijo que estaba ya perdido regresó, vimos la actitud del hijo mayor y afloró el pecado que había en él, afloró el legalismo, el religiosismo, los celos, la envidia y muchas cosas que habían guardadas en él. Y aparentemente estaba con el padre. ¿Sí estamos aquí? Porque vemos que ese pecado ya estaba en el corazón del hermano mayor. Solo necesitaba que se presentara una circunstancia para que ese pecado saliera. Pero como les decía, démosle gloria a Dios si eso está pasando en nuestra vida. Porque si algo está aflorando es porque Dios quiere que estemos bien delante de Él. Y gloria a Dios por esas circunstancias que sacan a la luz lo que está mal en nosotros. Amén. Y vemos que cualquier pecado, por pequeño que éste sea, cualquier pecado nos separa de Dios. Porque dice Romanos 3:23, que fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Solo estoy dando un pequeño repaso aquí para retomar el tema. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. O sea, porque cualquier pecado nos va a conducir a la muerte y nos va a incapacitar para vivir con Dios. Porque Dios es santo. Y sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie podrá ver al Señor. Entonces es importante que nosotros nos esforcemos en vivir en esa santidad, porque cualquier pecado, por pequeño que éste sea, por mínimo que éste sea, por grande que éste sea, nos va a separar de Dios. Pero repita conmigo, pero también todos estos pecados pueden ser perdonados. Cuando nosotros nos lo confesamos y nos arrepentimos, todo pecado puede ser perdonado. Amén. Y es tremendo ver que cuando el hermano mayor escuchó la música y la fiesta, la algarabía que había en ese momento, él tal vez pensó: wow, me voy a divertir en este día. Pero cuando vio que era su hermano, ¿qué dice la Escritura? Que se enojó tanto que el padre le rogó que entrara y él no quiso entrar. ¿Sí está aquí? Y vimos un poquito la historia de Jonás y vimos el reflejo en los primeros 2 capítulos del libro de Jonás, cómo el hijo menor estaba ahí reflejado, y en los 2 capítulos siguientes vemos la actitud del hijo mayor. Entonces vemos las circunstancias, el pecado que sigue revelan toda clase de actitudes que ni siquiera sabíamos que estaban allí. No sé si le ha pasado que de repente pasa algo que pareciera que no es tan relevante, pero empieza a aflorar algo en nosotros. Tal vez un enojo, tal vez una ira,
tal vez malos pensamientos, tal vez causas que usted pensó que no estaban ahí dentro de usted. Y cuando de repente reaccionamos decimos, ¿qué hice? Y tal vez nos encontramos como Pablo hizo alguna expresión. Yo sabiendo hacer lo bueno, yo sé que quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no quiero hacer, decía Pablo. Había una lucha en su ser interior, porque su carne, decía Pablo, la ley de mis miembros me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Podemos a veces decir cosas que nunca pensamos que algún día diríamos. Y algún tiempo se enseñó esto, que una persona que llegaba a andar y a caminar con Dios al punto de que ya no iba a pecar. Pero hermano, todos somos pecadores. No hay justo ni uno solo. Todos los hombres somos pecadores. El único justo, el único que no conoció pecado es Jesús. Y muchas veces usaban un versículo. ¿Se acuerda cuando le enseñé hace algunos domingos atrás lo peligroso que es sacar versículos de contexto? Mire, acompáñeme a Job capítulo 1 verso 22. Job capítulo 1 verso 22. En todo esto Job, ¿qué dice? No pecó ni culpó a Dios. Pero a veces se tomaba este versículo para decir que si uno ya andaba con Dios, uno no pecaba. Hermano, pregunta, ¿no pecamos muchas veces con nuestro pensamiento? Y a veces con nuestras acciones. Y a veces con nuestros dichos. ¿Verdad que sí? Porque no hemos, a veces pareciera que no hemos comprendido que estamos en un proceso delante de Dios. Estamos cada día esforzándonos en alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Esa perfección no la vamos a encontrar hasta que ya estemos con Él. Y sin lugar a dudas, el libro de Job es uno de los libros complicados, difíciles de poder entender. Y tal vez en algún momento yo le hable de Job, que estudiemos un poquito el libro de Job. Algún día un predicador escuchaba este testimonio. Escuche esto. Tenía una congregación de cerca de 5,000 personas. Pero cuando empezó a estudiar el libro de Job, ¿sabe cuántos hermanos quedaron en la iglesia? Como 100 hermanos. Porque el libro de Job, les decía, es un libro difícil de poder comprenderlo a plenitud. Y es de hecho uno de los libros más antiguos que existe. Cualquiera de nosotros pudiera pensar que es Génesis porque es el primer libro del Antiguo Testamento, pero el libro más antiguo que hay en la Biblia es Job. Pero quisiera que leyéramos lo que dice Job 13:23, para no sacar de contexto ningún versículo. Job capítulo 13, verso 23. ¿Qué decía Job aquí? ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Job pecó? Claro que sí.
como hombre también pecó. Y de hecho yo creo que una de sus idolatrías tremendas que él tenía eran sus hijos. Porque cuando empezamos a leer el capítulo 1, y mire qué interesante, porque hace apenas el domingo Dios nos habló, no sé si alguien prestó atención, pero el Señor nos decía lo siguiente: muchos de los que estamos aquí y de los que estuvimos el domingo, Dios dijo que hemos hecho idolatría de nuestros hijos. Cuidado, no lo estoy diciendo porque a veces lo hagamos con toda la intención, a veces es sin intención. Pero si Dios nos está advirtiendo esto, tengamos cuidado. Por eso una de las primeras cosas que Job perdió fueron sus hijos. Porque perdió a todos sus hijos Job. Y yo recuerdo, si usted lee con cuidado, y de lo que recuerdo ahorita en este momento, es que Job todos los días ofrecía un sacrificio para Dios, para el perdón de pecados de sus hijos. Dice, por si mis hijos pecaron. Y no hemos entendido algo. Dígale al que tiene a un lado, nunca olvides que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por lo tanto, cada uno es responsable de su relación y de su comunión con Dios. O sea, yo no puedo ofrecer un sacrificio por usted. Es personal. Aunque yo quisiera hacerlo, no lo puedo hacer, porque esto es personal. ¿Cuántos decimos amén? Entonces vemos las transgresiones, las ofensas, los pecados que aquí Job llegó a decir. Entonces, una de las lecciones que podemos aprender en el libro de Job, repita conmigo, es que Job se diera cuenta que vivía en un religiosismo y que era como un pecado que a Dios desagradaba. Porque a veces hemos confundido la santidad con lo religioso. Si estamos aquí, no es lo mismo ser religioso a vivir en santidad. No es igual. El religioso empieza a ver, hermanita, ¿qué dibujos trae en su suétercito? A ver, déjamelo ver. Copitas de nieve. Lo que le quiero dar a entender es que por todos lados estamos viendo cosas en lugar de guardar nuestro corazón. Job, qué tremendo, porque Job, a pesar de que Dios hablaba de Job, y si recuerda, había 4 características que Dios decía de Job: que era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre apartado del mal y un hombre temeroso de Dios. O sea, Job tenía 4 cualidades tremendas, pero había algo tremendo: que no conocía a Dios. Solo practicaba una religión, solo ofrecía holocaustos y sacrificios, pero no conocía a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando al final del libro, ¿qué dice Job? Antes yo de oídas ¿qué? Te había oído, mas ahora te conozco. O sea, tuvo que vivir todo ese proceso Job para aprender a conocer a Dios. Entonces, lo que Dios permitió aquí en Job, a través de esto, es que él se diera cuenta de lo religioso que él era, y que era un pecado también que desagradaba a Dios. Porque Jesús,
confrontaba a los fariseos y a los escribas y a los religiosos de ese tiempo. Jesús muchas veces les dijo: solo ustedes de oídas me han escuchado, ¿verdad? O decía: ustedes por dentro, por fuera están hermosos, preciosos, con una vestidura, pero por dentro son sepulcros. Ustedes de labios me honran, porque su corazón está lejos, como estaba el corazón del hijo menor cuando decidió alejarse. Aunque estaba con papá, su corazón ya estaba lejos. Así que démosle gloria a Dios cuando tú y yo vivimos circunstancias que aflora lo que hay en nosotros. Tal vez algo que nos molesta, como le decía alguien en la mañana hoy. Gloria a Dios que salga eso que tal vez me hace molestar y me hace enojar, porque Dios quiere que yo eso se lo entregue a Él, para que lo pueda transformar y pueda empezarme a mí a dar un dominio propio sobre esa situación, para que Dios empiece a moldear mi carácter. En el caso específico de Job, le estaba enseñando Dios a Job que él solo era un religioso y que no conocía a Dios, que necesitaba vivir lo que vivió para conocerlo como Él es verdaderamente. Y de la misma forma Dios desea que tú y yo tengamos esa relación y una comunión sincera con Él. Y vean lo que también llegó a contestar Job en el capítulo 40, verso 4. He aquí que decía Job: soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Vean ya la actitud de Job, ya muy diferente a la que tenía al principio, porque llegó a darse cuenta de lo pecador que él era. Es como cuando tú y yo llegamos a Cristo, nos confrontó con lo que éramos, y de alguna manera tal vez algo ocurrió, tal vez ni siquiera entendemos cómo pasó, pero Él empezó a transformar nuestra vida. Y empezamos a sacar cosas que sabemos, no entendemos tal vez el por qué lo hicimos, pero yo sentía la necesidad de empezar a deshacerme de todo eso que sabía que me estaba dañando. Mire, yo recuerdo cuando recién conocí a Cristo, les decía a una familia cuando estábamos dando un estudio, no sé si usted recuerde cuando estaba de moda los CDs, que hoy por ejemplo mi hija, si le digo que es un CD, pues no va a saber, porque ellos ya son de dispositivos, descargar música, bueno, ya ni memorias USB ya se están usando, ya todo es diferente. Pero recuerdo cuando eran los CDs, que vendían hasta unos como carruseles para meter en nuestros CDs completitos, ¿ahí se acuerda? Yo tenía toda mi música del mundo ahí, de la que yo escuchaba. Mi pastor nunca me dijo que yo los tenía que tirar ni destruirlos, pero solo un día, estando yo en mi casa, el Espíritu Santo me dijo: destrúyelos y tíralos. No entendía en ese momento, simplemente los empecé a destruir, los empecé a tirar. Ya después entendí por qué. Pero a veces tenemos que vivir circunstancias para que aflore lo que hay en nosotros y lo que verdaderamente somos. Por eso vemos que Job se llegó a dar cuenta lo pecador que él era. Y tal vez muchos de nosotros que estamos hoy aquí, tal vez los que nos escuchan pueden estar diciendo hoy:
Cuando pasa una circunstancia difícil en su vida y decimos, no puedo creer que haya dicho eso. No puedo creer que haya pensado esto. No puedo creer que haya actuado de tal forma. Si estamos aquí, es como si yo hubiera llegado en su momento a la casa de mi hermana Juanita y sin explicarle nada, yo nada más empezaba a tirar todo lo que ahí estaba mal. Yo lo hubiera ofendido a ella. Pero como pastor, lo primero que tuvo que hacer fue enseñarle: esto no es bueno por esto, por esto, por esto y por esto. La recomendación es que esto no esté aquí. Simplemente el Espíritu Santo tocó su corazón, dijo: por favor, pastor, todo lo que no esté aquí hay que sacarlo. Si estamos aquí. Pero cuántas veces nos sorprendemos porque actuamos, pensamos, decimos cosas que no queríamos decir, ni pensar, ni hacer. Y dices: wow. A veces decimos: soy peor de los que están allá afuera. ¿Y por qué me atrevo a decirlo de esa forma? Porque usted y yo hoy conocemos la palabra. Cuando éramos ignorantes y no sabíamos, había cierta justificación. Pero hoy que conocemos, ya no hay justificación. Por eso es que nos tenemos que preparar cada día más. Por eso vemos que las circunstancias y las condiciones pueden hacer que cualquiera de nosotros se comporte de una manera que a veces no quisiéramos que nadie viera. Si estamos aquí. Y si usted es sincero, si usted verdaderamente es sincero, le ha pasado, y más de una vez. Y sabe, es real. A todos nos ha pasado. Y lo importante es que nos demos cuenta. Ahora quiero que veamos el contraste para ir terminando entre los dos hermanos. Vemos que el hermano menor tenía una aflicción en su corazón porque estaba esclavizado al pecado, de donde Dios lo sacó, de esos lugares donde había malgastado todo. Ya lo hemos enseñado en los estudios al inicio, así que, pero él sintió aflicción por estar esclavizado ahí. Usted sabe, fue y consiguió un trabajo cuando ya no había que comer, y el único trabajo que consiguió fue apacentar puercos. Eso lo dice en Lucas 16, si lo recuerda. Estaba lleno de vergüenza y lamentaba su pecado. O sea, él había caído a lo más profundo y era un esclavo de ese pecado, ¿verdad? Era un esclavo de ese pecado, el hijo menor. ¿Verdad que sí? Ahora, el hermano mayor. Vemos ahí la sutileza del pecado. Mire, y le voy a dar un ejemplo, ahorita que estamos viviendo algo. Ya ve que subimos al grupo de oración la necesidad de mi hermanita Esther, que gracias a Dios salió bien de la operación. Le agradezco primeramente a Dios y a todos los que se tomaron un momento para orar por ella. Fíjese lo peligroso que le decía a Anaí cuando estábamos hace un rato. Lo peligroso que es el dolor del apéndice. Porque a veces no le damos la importancia que tal vez tenga, porque a veces lo podemos llegar a confundir con un dolor normal de estómago, o que tal vez estoy estresado, o que tal, o lo empezamos a confundir con otras cosas. Le voy a decir lo que textualmente dijo el médico. Textual. Si se tardan 1 hora más en traerla, ya estuviera usted preparando los papeles en la funeraria.
¿Se está escuchando? Entonces, a veces tenemos nosotros que vivir ciertas circunstancias para entender y darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y que a veces lo que parece sutil, que a veces lo que parece que es más, no, hermano, a veces eso es lo más peligroso. Porque a veces creemos que estamos viviendo bien, a veces creemos que estamos haciendo lo correcto. Hermano, perdóneme, yo se lo he dicho muchas veces aquí, no somos jueces de nadie. Cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que nos escuchan y nos ven, tenemos que empezar a ver en nosotros mismos el pecado que está en nosotros y pedirle a Dios que nos fortalezca en esa área, para entregarle esa área a Dios y que Él empiece a hacer su obra en nosotros. Y tal vez una vez que venzamos esa, seguramente va a salir otra a flote o va a aflorar algo más. Y tengo que aprender a hacer exactamente lo mismo, a humillarme delante de Dios y entregarle esa área en mi vida, para que Él tome control y yo cada día pueda crecer un poquito más para alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces vemos que el hijo mayor, con una sutileza de pecado, estaba furioso, religioso, celoso, envidioso de su hermano que había regresado, al grado que decían los versículos que leímos: este hijo tuyo. Ya ni siquiera le veía como un hermano. ¿Será que eso pasa en la iglesia también? ¿Sabe? También el hijo mayor era esclavo. El esclavo del servicio. Póngame Lucas 15:29, ¿qué dijo? Pero respondiendo le dijo: Padre, mira, por tantos años te he servido. Estaba siendo esclavo de servicio. Pastor, tengo tantos años sirviendo en la iglesia. Y no me invitan ni un café, pastor. Si está aquí, se rió porque ya lo pensó, ¿verdad? Este hermano mayor, este hijo mayor también era esclavo del servicio. ¿Por cuántos años? Mira cuántos años te he servido y nunca he desobedecido una orden tuya. Ahora pregunta, ¿con qué actitud lo hacía? Yo se lo he dicho aquí. Si no aprendemos a servir con la actitud correcta, perdóneme, mejor no lo haga. Porque si usted no quiere, Dios va a levantar a alguien más. Eso siempre ha pasado, siempre ha pasado. El padre no sabía que este hijo se sentía de esa manera. Pero este hijo mayor le hizo saber a su padre que toda su obediencia, toda su avenencia era en realidad una esclavitud. ¿Sabe? Hay hermanos que, aunque no lo digan, cuando se van de la iglesia, y sobre todo si servían, ¡ay, qué bueno que ya nos fuimos! Nos liberamos de ese pastor. Ya por fin. Y sabe una cosa, es bien triste saber que muchos de ellos hoy día, en donde están, ya no sirven. Es tremendo darse cuenta cuando alguien solo se siente esclavo y hace las cosas por mero compromiso. Así lo estaba haciendo el hijo mayor.
Repita conmigo: ni la esclavitud del pecado, ni la sutileza del pecado complacen a Dios. No crea que por servir, porque digo que sirvo en una iglesia, significa que yo estoy complaciendo a Dios. Mire, tal vez usted no está para saberlo, pero si me permite, voy a aprovechar para dar este pequeño testimonio rapidísimo. Ayer fuimos por la hermana Cata a su casa, por su hija, porque sentíamos la necesidad de estar ahí, porque sabemos que está lejos de donde está su familia, está sola con su hija. Y dije, ¿y si se le pone mal en la madrugada, a medianoche, qué va a hacer ella sola hasta allá? Mejor me la traigo a la casa, la llevamos al médico por la mañana que le hagan estudios, lo que tengan que hacer a la pequeña, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba. No le hago el cuento largo. Para esto fuimos por ella en la noche, la llevamos a la casa. A las 11 de la noche salimos al hospital porque la pequeña ya no aguantaba. Total, yo estuve como hasta las 4 de la mañana en el hospital. En pocas palabras, ¿sabe cuántas horas he dormido? 2 horas. Pero este testimonio que le doy, perdóneme, no es para vanagloria, es para la gloria de Dios. Porque mi trabajo como pastor no solo es predicar. Mi trabajo como pastor es, cuando usted tenga una necesidad, poder estar ahí, tratar de estar ahí. Está bien, se agradece que a veces podamos hacer una oración. Creo que siempre una oración se agradece, estamos aquí. Pero a veces, cierto, no se necesita estar cerca, y más cuando hay una necesidad, ¿cierto? Y esto yo no lo hago porque tengo solo un compromiso. Yo pude haber dicho a la hermana, no hermana, pues la verdad es que no puedo ir, y pues ahí resuélvalo usted. Y sabe que hubiera pasado, tal vez hoy nos estaríamos dando el testimonio de que para la gloria de Dios Esther está bien. Dios usó a los médicos y a las enfermeras que la atendieron, y hoy está bien mi niña. Y sé que pronto se va a integrar aquí con nosotros y nos vamos a gozar, y sé que de esta experiencia todos vamos a aprender algo. Y yo le daría palmas al Señor. Pero cuando le digo esta sutileza, tengamos cuidado. Y esto se lo digo especialmente a los que servimos aquí en la iglesia. Tengamos cuidado, porque si creemos que porque servimos nos da derecho de... Tengamos cuidado, porque esa era la actitud que tenía el hermano mayor. Tal vez hemos servido fielmente en la iglesia durante años y podemos decir, es que me he esclavizado tanto en ese lugar que ahora ya no tengo vida social, ya no tengo nada. Entonces estás dejando de hacerlo por amor. Y perdóneme, sí se vale decir que yo soy esclavo de Jesús, pero sabe, yo no lo hago por obligación, ni lo hago por quedar bien con nadie. Yo lo hago porque es parte del trabajo que sé que Dios me mandó a hacer. Y aquí son testigos. Bueno, todavía el domingo fuimos a visitar a la hermanita Eusebia, porque no vino porque Pedrito estaba mal. Y aunque fue una visita de doctor, pero pasamos a verla y pasamos a orar por Pedrito, porque había una necesidad. Pero si muchos de ustedes no se acercan a decirme cuando hay una necesidad, perdóname, yo no soy adivino, ni voy a saber si hay una necesidad. Pero si usted se acerca, o por lo menos por teléfono, pastor, fíjese que estamos viviendo esto, podría ayudarnos en oración, o podría venir, con gusto lo hago, porque es parte de mi trabajo, porque yo me he dedicado a Dios y me dedico a Dios y lo hago de corazón.
Pero muchos dicen, yo me he esclavizado en este lugar, me he esclavizado en la iglesia. En verdad, ¿usted lo está viendo así? Tal vez está enojado. O tal vez está sirviendo solamente así para tener reconocimiento. Oh, ¿sí está aquí? ¿Sabe? Yo he visto mucha gente que solo busca servir para ser reconocido. Y eso no sirve. Eso es algo que a Dios desagrada, igual que cualquier otro pecado. Dios desea que tú le sirvas de corazón, que tú te esfuerces y que lo hagas con amor, con dedicación, que no sea un pesar en su corazón. Imagínense que yo me levantara, tengo que ir a trabajar otra vez, no puede ser. Otro día de servicio, no puede ser. Y luego los hermanos les preguntas de qué fue la prédica la semana pasada y hasta se les olvidó. A ver, ¿de qué les prediqué el domingo? ¿Y qué es la puerta? Ok. Es grato saber que ya se acordaron. Es grato saber eso. Entonces no sirvamos solo por reconocimiento. Dios no quiere una actitud así. Y aparte, el hermano mayor tuvo el atrevimiento de reprender a su padre. ¿Sabe? A veces pudiéramos estar hasta enojados con Dios. ¿Sabe cuánta gente se enojó con Dios en el tiempo de la pandemia? Y hablo de creyentes que se enojaron con Dios porque se llevó a ciertas personas. Pero no entendemos que Dios ya tiene el tiempo marcado para cada quien. Y no importa si haya sido por esta enfermedad que estuvo o no importa, todo está bajo el control de la mano poderosa de Dios. Y nada sale de control. Hoy pareciera que hay un caos por todos lados, pero Dios sigue en control. Si Dios no estuviera en control, hermano, esto sería un desastre. Mire, ni siquiera en los 7 años, cuando el anticristo va a gobernar, ni siquiera lo va a hacer tranquilo. Porque va a tener un remanente que no se va a dejar marcarnos al momento de ser perseguidos. Dios va a levantar 2 testigos que día y noche van a estar diciendo que Cristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Escuchó? Después, cuando Dios permita que ellos les quiten la vida y el Señor se los lleve, Dios va a levantar a 144,000 que no son los testigos de Jehová y que van a estar por todo el mundo llevando el evangelio y recolectando y llevando a los últimos que han de ser salvos. ¿Quién sigue en control? Dios. Dios en todo tiempo está en control. No importa lo que hoy se viva, lo que se escucha, lo que se vea. ¿Se acuerda lo que le dije hace 2 semanas antes del temblor? Oremos para que Dios tenga misericordia por esta nación. Que en nuestra oración diaria sea: Señor, no tomes en cuenta los pecados de nuestras autoridades, de nuestros gobiernos, que van en contra de tu palabra. Ten misericordia. Oramos por ellos, Señor, para que se les sea revelada la verdad y la luz de tu palabra. Que empiecen a tener un temor santo antes de tomar decisiones que van en contra de lo que tú has establecido por la eternidad. Es parte de nuestra oración diaria, hermano, que debería de estar ahí de manera constante y sonante.
Porque a veces le decimos a Dios: ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué me robaron mi coche? Hoy que te busco, Señor, hoy que voy a la iglesia, hoy que me esfuerzo. No lo sé. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No lo sé. Pregúntale a Dios. Si estamos aquí, se quedó muy serio. El hermano mayor estaba celoso y estaba juzgando a su hermano. Tu hijo que fue y se gastó. Y seguramente fue el que anduvo de chismoso por allá diciéndole a todos: es que ese hijo de mi padre se malgastó todo con rameras. Bueno, mi pregunta es: si lo supo, ¿por qué no lo fue a buscar? Para decirle: hermano, lo que estás haciendo no es correcto. No te juzgo, vengo a hablar contigo porque te amo. Si estamos aquí, porque luego así somos en la iglesia. Ves que un hermano falló y lo juzgan, lo critican, lo señalan. ¿Por qué no mejor te acercas a ayudarlo? ¿Por qué no mejor te acercas a ver en qué puedes servirle? ¿No cree que cambiaría la situación? Pero aquí dijo el hermano mayor, ¿qué hizo? Empezó a juzgar y a criticar a su hermano por lo que había hecho. Porque no olvidemos que él fue el que dijo que él había gastado, su hermano había gastado todas sus posesiones ¿en qué? Con prostitutas o con rameras. ¿Quién lo sacó? Él, o sea que ya lo sabía. ¿Y por qué no fue a ayudar a su hermano? ¿Estamos aquí, iglesia? O sea, vamos a decirlo así como dirían ahí diplomáticamente. Él dio la noticia de eso. O sea, era un chismoso. ¿Verdad que a usted no le gusta el chisme? ¿No? ¿O no más poquito? ¿Sí está aquí? Ok. Y tal vez usted sabe algo de alguien y tal vez piensa que todos los demás deberían saberlo. Esto se lo voy a decir al pastor y a los hermanos. Y se le queman las habas por decirlo. Pero eso pasa en otras iglesias, aquí no. Es como si el pastor, que sabe la vida de algunos de ustedes, aprovechar el altar para decir: y es que la hermana Miriam, ¿qué creen? ¿O qué creen que la hermana Vicenta? No es correcto ni es ético hacerlo. Porque si alguien tuvo la confianza de acercarse para plantear una situación muy personal en su vida, es porque estaba esperando o espera de nosotros un consejo de parte de Dios según la palabra, que le pueda ayudar a mejorar esa situación que está viviendo, pero jamás con la intención de exhibir a alguien. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? Se regó ahí la noticia. Mira, el padre cómo lo recibe, y eso que se lo malgastó allá con rameras allá. Si estamos aquí. Pero sabe, hay una seguridad que hoy debemos de tener todos,
y que tenían los hermanos. La seguridad del hijo menor se reveló cuando él volvió a casa. Pónganme Lucas 12, 22, 23. Esa es una seguridad que tú y yo también debemos de tener hoy. Lucas, perdón, es 15, ¿verdad? 12, 20, 15. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa. ¿Qué le trajeron? La mejor ropa, no cualquier ropa, la mejor. O sea, cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él nos reviste. Él nos da la mejor vestidura, porque Él nos vuelve a vestir y poner un anillo en su mano. O sea, la autoridad donde somos ahora llamados hijos de Dios. Porque dice el Evangelio de Juan que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso éramos criaturas nada más. Todos somos criaturas de Dios. Pero cuando dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, lo suyo no le recibió. Pero más aquellos que le recibieron les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y sandalias en los pies. Ahora nosotros podemos tener la libertad de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, de llevar su palabra. Somos embajadores de Cristo ahora, para proclamar las virtudes, verdad, de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tú y yo hemos sido revestidos, se nos ha dado la autoridad y se nos ha puesto sandalia para proclamar esas virtudes. Amén. Y hace fiesta el Señor, hace fiesta. Mandó matar el becerro más engordado. Comamos y regocijémonos. Tenemos derecho a regocijarnos y a comer, a deleitarnos de los manjares que Dios tiene preparados para nosotros. Cada día de servicio es un manjar en nuestra mesa que debemos de aprovechar. Pero qué triste que muchos solo se alimentan de garnachas. Por eso luego llegan al hospital. Pura sopa instantánea, para no decir marcas, no voy a meter en problemas. Si estamos aquí, a ustedes ni les gustan, ¿verdad? Qué bueno. ¿Verdad que no les gustan? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Ni tantito? Ok. Pero sabe, el hijo mayor también tenía seguridad, porque el Señor le dijo, pongan el verso 31 por favor. El padre le dice al hijo mayor: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y Jesús nos dice: ahora tú y yo somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Somos coherederos. O sea que estamos por heredar junto con Cristo. Esto habla de que el hijo mayor iba a retener su herencia en el reino de Dios. Pero tengamos cuidado. Diga al que tenga a un lado, tengamos cuidado, porque la manera más rápida de perder esta recompensa es mediante la ira descontrolada. ¿La ira qué? ¿La ira qué? ¿La ira qué? Ok. Dígale que tiene a un lado: mediante los celos
las envidias, podemos perder nuestra herencia. Tengamos cuidado. Por el legalismo, el religiosismo, el tratar de sentir lástima por uno mismo, o tomándose uno mismo como que yo soy más que otros. Aquí lo he dicho y lo digo con mucho respeto. Primeramente, los que conocemos a Dios, muchos creen que por eso nos da derecho de salir y ofender a la gente allá afuera. Si hacemos eso, hermano, en lugar de ganarlos para Cristo, se van a alejar más. Tenemos que mostrar amor y misericordia. No porque yo digo que soy hijo de Dios, me da el derecho de decirle a otro, tú eres un hijo del diablo. Porque hay quienes se atreven a decir eso. Y no solo eso, se atreven a condenar a las personas y decirles que literalmente se van a ir. No, hermano, estamos para alcanzar esas almas perdidas con amor, con misericordia. Todo esto puede hacer que perdamos nuestra recompensa en el cielo. Por eso, de alguna manera, de repente Dios nos tiene que disciplinar por la forma en la que estamos caminando, porque Él no quiere que pierdas tu recompensa. Él no quiere que tú la pierdas. Aún el hijo mayor tenía esa seguridad. Dígale que tiene a un lado, tal vez necesitas verte como tal eres, como tal realmente eres. Para eso servía la fuente de bronce cuando iban los sacerdotes ahí. Por eso estaba hecha, literalmente dice que estaba hecha de los espejos que las mujeres donaron. Los espejos eran de bronce, pero muchos piensan que los espejos eran como los que hoy tenemos. No, hermano, en aquel tiempo era el bronce que se tenía que pulir hasta tal grado que podía haber un reflejo ahí. Entonces, cuando se llenaba esa fuente, ya espiritualmente, la fuente que es el agua, que es la palabra de Dios, nos refleja lo que somos. Por eso Pablo decía que cuando veía la ley se daba cuenta que la ley lo único que hacía era señalarle lo que él era en verdad, y se daba cuenta que él era un pecador y que no tenía esperanza. ¿Si estamos aquí? Así que dejemos de ser religiosos. Porque a veces los religiosos, los legalistas, se ponen celosos al ver a Dios que está dispuesto a perdonar a otros por algún gran pecado. A eso vino Jesús, a salvar todo lo que se había perdido. No importa la clase de pecado que hayan cometido. No importa el pecado del que sea, el más escandaloso o el más pequeño. Y cuando uno se enoja por ese pecado, o por ese perdón más bien, estamos literalmente atacando el sacrificio de Cristo. Porque Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Con su sangre nos compró, nos redimió y nos presenta justos ahora delante del Padre. Solo una gota de Jesús es suficiente para limpiar cualquier pecado. ¿Escuchó? Solo una gota de su sangre preciosa derramada en la cruz es capaz de limpiar cualquier pecado en nosotros. Así que ya no seamos religiosos.
necesitamos también del Señor y que Él nos perdone, como al hermano menor. Y con estos versículos quiero terminar. Versículos 31 y 32 de Lucas, por favor. El 31 aquí está. Y él le dijo: hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Verso 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y en esa condición estábamos nosotros. Entonces la parábola aquí es el padre. Amaba a sus hijos, a ambos, y los abrazó a ambos. Aunque se vio en una situación incómoda cuando el hijo mayor no quiso entrar, pero ama a los dos. Y trató de reconciliarlos y los amó a ambos con amor hondo e incondicional. Y tal vez vemos un poco del hermano mayor en nosotros. ¿Sí? Solo arrepintámonos hoy, al igual que el hermano menor. Si en nosotros hay pecados como el hermano mayor, hagamos lo que hizo el hermano menor, arrepintámonos y volvamos al Padre. Y digámosle hoy: Señor, perdóname, ya no quiero ser religioso, quiero amarte, quiero buscarte. Yo no quiero buscar una religión, quiero conocer cada día más de ti. Quiero que me enseñes a amar y a perdonar como tú lo haces, aunque no entendamos por qué, pero queremos hacerlo, porque esa es la esencia verdadera del Evangelio. No juzgar, no señalar, sino perdonar y amar. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús nos amó así como somos y nos ama así como somos. Pidámosle hoy a Dios que nos perdone y aprovechemos que vamos a empezar un año nuevo, estamos próximos. Que no se lo empecemos igual, que empiece a ser diferente, que empecemos a amar a nuestros enemigos. Acuérdense que el prójimo es todos, son todas las personas allá afuera. Esa es la esencia verdadera del Evangelio, iglesia. Si nosotros logramos hacer eso, quiero decirle que usted ya tiene un espacio allá arriba. Es amar como Cristo nos ama. Póngase sobre sus pies, oremos a nuestro amado Dios y démosle gracias. Esta parábola incluso podemos todavía extendernos mucho